Bueno, muy buenos días. Estamos en la clase 10 del seminario 1926 Annus Mirabilis de la literatura argentina. El plan es hoy más o menos concluir con todo el programa que nos habíamos propuesto recorrer y seguimos para eso viendo la bibliografía, recorriendo la bibliografía con tan distintos puntos de vista acerca de la novela El juguete rabioso de Roberto Arlt. Nos quedaban 3 textos de los 7 presentados. El que sigue ahora, recuerden que el recorrido que estamos haciendo por la bibliografía es cronológico, ¿no? Por eso digo el que sigue, porque no voy por orden alfabético de los apellidos de los autores, por ejemplo, sino por año. Y ahora hay un trabajo del año 2002 de la profesora Rita Knutzmann, una profesora alemana, a la que tuve el gusto de conocer en Alemania, pero que no vive en Alemania, vive en España. Trabaja en la Universidad de Vitoria, en el País Vasco, y es una especialista en Roberto Arlt. Escribió libros sobre Roberto Arlt, creo que fue el tema de su tesis doctoral incluso. Bueno, ella escribe un artículo que se llama El juguete rabioso del aprendizaje a la escritura. Y allí, digamos, las ideas centrales del artículo serían 3 para mí. La primera es que Knutzmann afirma que ella ve en el juguete rabioso algo del género alemán de la Bildungsroman, ¿no? La Bildungsroman sería la novela de aprendizaje. Bildung es eso en alemán. Aprendizaje, proceso de aprender sería, ¿no? Una palabra que tiene, fíjense que tiene ung, que equivale al morfema ing del inglés y que indica duratividad, duración, ¿no? Entonces, bueno, señala esto, que no parece ninguna pavada y que curiosamente los autores por los que pasamos no hacen ninguna mención a eso, ¿no? Digo, no parece ninguna pavada en el sentido de que eh, si la novela cuenta la historia de un adolescente, o sea, o la adolescencia, para decirlo más fácil, la adolescencia de un personaje, de los 14 a los 18 años, ese proceso tan crucial, teniendo en cuenta que efectivamente para la época, para hace 100 años, a los 18 años un pibe era un hombre, no era un pibe, se consideraba eso. ¿Y esto por qué? Bueno, es una percepción eh, del imaginario que tiene todo que ver con la expectativa de vida de las personas, ¿no? Recuerden que en aquel momento, en 1920, una persona de 50 años era considerado un anciano o una anciana, porque había que llegar a los 50 años. No, lo que hoy nos parece más o menos natural, o sea, una persona que más o menos se cuida, no hace una vida descontrolada y ni tiene un trabajo que lo agobie, digamos, cargar bolsas de 50 kilos durante 30 años, o trabaje de minero o cosas así, se supone que llegar a los 50 años, salvo que tengas un accidente, una desgracia, parece sencillo. No era sencillo. Recuerden que Art murió a los 42, para empezar. Este, así que
Por eso la adolescencia era algo tan breve respecto de la percepción que tenemos hoy de la adolescencia y que sobre todo tienen los propios jóvenes. Es decir, cualquier joven de 22, de 23, en general siente que todavía está en la adolescencia, ¿no? Eh, y a lo mejor es verdad, y bueno, esto se liga también con ciertos condicionamientos socioeconómicos que hacen que algo que parecía natural, que alguien a los 18 o a los 19 o a los 20 o a los 21 se fuera de la casa de la familia, ya no es tan fácil eso. Y hay mucha gente de 20 y pico y de 30 viviendo con la familia, porque no se puede independizar, porque no le da la guita para hacer eso, ¿no? Pero bueno, no sé si es solo por eso, si es también porque, bueno, hoy se cree que cualquier pibe nacido en los 90 se supone que va a vivir por lo menos 90 años. Se tiene esa idea, ¿no? Entonces, bueno, si voy a vivir 90 años, no está mal que mi adolescencia dure hasta los 30. Uno puede pensar así, porque si no, que mi adolescencia dura 4 años y después que tengo de vida adulta, ¿hasta qué edad? O sea, sobre todo cuando aumenten los dramas económicos y basados en la idea de que, bueno, la gente vive más, la jubilación en lugar de ser a los 65 sea a los 70 o a los 75 y nos hagan laburar más todavía, eh, porque bueno, va a parecer casi natural eso, ¿no? En fin, bueno, no importa. Rita dice que la novela tiene algo de Bildungsroman, pero también dice que tiene algo de la picaresca española. Esto tampoco había sido muy dicho, ¿no? Son dos aportes que me parece que contribuyen a una mirada hológrafa, una mirada completa de 360 grados de la novela, ¿no? Es decir, no ver a la novela solamente como la miraron eh, eh, los críticos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Uno podría entender la novela, así lo entendió algún crítico en los años 50 y pico, incluso los de Contorno, los de la revista Contorno, como una novela hija de Boedo, ponele, ¿no? Eh, o como un texto, yo lo pienso así en gran medida, expresionista. El expresionismo en la literatura argentina es casi inexistente, pero me parece que es muy de la época, ¿no? Década del 20, ¿no? Si hay alguna vanguardia dentro de Art, me parece que esa vanguardia es el expresionismo. Pero esto suma mucho. Es, además de ser eso, una novela de ruptura con la tradición literaria argentina, como hemos visto que dice algún autor, y es también una novela de aprendizaje y es también una novela que recuerda las estructuras típicas de la novela picaresca, ¿no? Obvio que lo primero que a uno se le viene a la cabeza es el Lazarillo de Tormes, pero también otras, el Buscón de Quevedo. Hay mucho texto picaresco menor, por decir así, en la picaresca española. Menor digo porque no lo estudiamos nosotros, o no lo conocemos a fondo, pero esta estructura de un adolescente, un niño, un adolescente que es tomado a cargo de un amo, que se supone que lo va a cuidar y lo va a alimentar, pero en realidad lo va a explotar, ¿no? Un poco eso. Esa novela, esa estructura hasta la ha tomado Pérez Reverte en su novela El Capitán a la Triste, que es una novela moderna, pero que habla del siglo XVII español, y El Capitán a la Triste, no sé si ustedes han leído algo de Pérez Reverte, a mí me parece un escritor extraordinario, eh, y específicamente su serie de 7 novelas
con el personaje de Alatriste me encantan, me parece que él va a quedar en la historia por esa obra, justamente. Hay una reconstrucción de la España de la época, con toda su corrupción, toda su miseria y qué sé yo. Pero bueno, la primera novela específicamente, que es cuando el narrador de Alatriste es un niño cuyo padre muere en una batalla y la novela empieza con la madre del chico llevándoselo a Alatriste, que era un compañero del padre, un soldado, compañero del padre, para que lo eduque y lo críe como lo hubiera hecho su padre, ¿no? Y al principio es eso, es como ya no existía la palabra, pero como un escudero, como un pibe que lo acompañaba y lo tenía que ayudar con las armas y lo tenía que ayudar con las cosas de la vida cotidiana, pero la relación, por supuesto, va para otro lado, el tipo lo quiere como un hijo, ¿no? Y entonces hay una relación y el pibe va creciendo a lo largo de las novelas y se convierte ya en un joven de 20 y pico, que hasta se le revela, como haría un hijo, se le revela al padre. Bueno, es una relación muy interesante y se va de lo que tiene que ver con la picaresca, pero arranca así. Estoy hablando de una novela que tiene 20 años, ¿no? Así que ese sería el segundo punto del que habla Nutzman. Y el tercero es que para Nutzman la traición de Silvio Astier al Rengo es lo que completa su formación. ¿Eh? Es decir, la formación de ese adolescente se completa, se termina, se cierra con el acto de la traición, que sería una parte importantísima de su formación, ¿no? Recordemos que en bibliografía que comentamos en la clase pasada, se daba por supuesto que, lo dice Saíta, creo que Saíta, que sin la Saíta es la que dice que no es gratuita la traición, ¿no? ¿Recuerdan? Porque los anteriores decían, bueno, es una tradición un poco inexplicable, es gratuita. Saíta dice, no, no, ¿qué va a ser gratuita? Es lo que le permite a Astier integrarse a la sociedad de la gente honesta, por decir así, ¿no? A la vida social, integrarse a la sociedad. Así que sería obvio una necesidad ese acto de traición, el modo de lograr la integración a la sociedad. Y ya que comentó Jonathan que había leído o releído el cuento de Borges, es exactamente lo que pasa con Fishbane en El Indigno, ¿no? O sea, esa delación de Fishbane a la policía tiene que ver con la justificación de ser un buen argentino. Es lo que él les dice a los policías que le van a preguntar, pero vos, ¿por qué venís a contar esto acá? Porque yo soy un buen argentino, señor, dice el pibe, ¿no? Y bueno, es un poco eso. Y tiene que ver con el aire que le entra a los pulmones a Astier en las últimas páginas de la novela, ¿no? Tipo sale a la calle y siente que puede ser feliz, pero que no en la ciudad, que hay que irse de la ciudad para hacerlo, ¿no? Bueno, para recorrer algunas de las ideas de Knutzmann, bueno, ella menciona a Mazota en el libro que yo siempre recomiendo que lean cuando puedan, ¿no? Sexo y traición en Roberto Arlt, que es un libro que no se ajusta al juguete rabioso, se ajusta a toda la obra de Arlt, pero que vale la pena leer, con ojos críticos, pero hay que leerlo. Dice Silvio como sus sucesores Erdosain y Balder, que son los protagonistas de las siguientes novelas, condenado a una vida vulgar, sueña con la vida aventurera y la fama, ¿no? Y dice que, bueno, que es una novela de aprendizaje, una Bildungsroman. Dice que el género del Bildungsroman se desarrolló a lo largo del siglo XVIII,
y que muestra el proceso formativo de un joven desde su adolescencia hasta su madurez, eh, hasta que forma su personalidad, digamos. Ahí concluiría la cosa, ¿no? Un paradigma de esto es eh, el Werther, ¿no? De Goethe, o el Wilhelm Meister también, y dice que esa formación se realiza en permanente tensión entre sus deseos y aspiraciones, por un lado, y los intereses de la sociedad por el otro, ¿no? Eh, por lo tanto, hay un conflicto entre la potencialidad del individuo y la realidad limitadora. Esta perspectiva ella no lo pone, no va por ahí, pero es bien psicoanalítica, ¿no? Quiero decir, un individuo que atraviesa la adolescencia y logra resolver ese conflicto entre su potencialidad, sus posibilidades, sus aspiraciones también, y la adecuación a la realidad finalmente, eh, y lo logra resolverlo, bueno, es una persona que se supone que está ubicada en el mundo, puede hacer una vida, puede... Eh, Pero luego, es interesante, quería marcar algo. Es interesante que la novela termina con él tropezándose, bueno, más allá de que se ubica. Sí. muy bien, sí, está muy bien, está perfecto, ¿no? Está perfecto. Este, yo interpreto que está muy bien esto que decís. Yo interpreto que finalmente Astier tiene 18 años y él ya cree que lo sabe todo de la vida y no sabe un carajo, ¿no? Y entonces, bueno, ahora voy a arrancar mi nueva vida y se tropieza, sí, claro, claro, está muy bien lo que decís. Este, bueno, hay un apartado que se llama Silvio Actor, ¿no? Que tiene que ver con el comienzo de la novela, donde dice que el aprendizaje está centrado en esas lecturas que él hace y en la imitación de los grandes ladrones, por lo menos primero la imitación imaginativa y luego la imitación concreta, digamos, entrar a la escuela, robar los libros, robar las lamparitas y qué sé yo, ¿no? Este, y por lo cual este Silvio que actúa lo que lee, por eso dice Silvio actor, ¿no? Eh, este tipo entiende, cree que el robo y la fama están unidos, y por eso cree que es necesario robar, digamos, ¿no? Eh, pero que aún así, aún con esa idea, con la idea de robar para eh, eventualmente hacerse famoso, aparece ese libro con la poesía de Baudelaire y él no puede no llevárselo para él, ¿no? Porque hay también una aspiración de ser escritor en este joven que lee. Como entiendo que nos ha pasado a muchos que fuimos lectores desde muy jóvenes, ¿no? Eh, la sensación es, eh, yo a nadie se lo escuché decir tan claro como mi amigo Jorge Fernández Díaz, ¿no? Con el que empezamos a escribir juntos a los 11 años. Eh, Él dijo, cuando yo recibí de mi madre el regalo de la colección Robin Hood, unos libritos amarillos, donde había un montón de libros de aventuras y qué sé yo, pero en el medio estaba Juvenilia, por ejemplo, ¿no? Juvenilia de Cané, o Las aventuras de Tarzán, o 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, Sandokan, no sé, Los Tres Mosqueteros. Eh, Él dice, cuando yo empecé a leer esos libros, sentí la necesidad de escribir
para hacerle sentir a otros lo que yo sentía, ¿no? Y evidentemente el narrador de esta novela, que no sabemos en qué etapa de la vida está, pero entendemos que por lo menos está en la madurez, por lo menos pasó los 40, ¿no? Ya es un hombre grande, el que cuenta, el Astier narrador, digamos, ¿no? O sea, no es Astier a los 20 que cuenta todo esto, es un Astier grande el que cuenta todo esto. Entonces, tiene interés el rescate de este detalle de que él se lleva el libro de Baudelaire, pero para él, no para venderlo, ¿no? El otro dice, no, tenemos que llevar el de Lugones porque vale 10 pesos, está agotado y lo podemos vender muy bien. Después, en el segundo caso, hay un Silvio de 15 años laburando en la librería de Don Gaetano. Y ese Silvio aprende muchas cosas también, dice, ¿no? Dice que el mito del trabajo honrado que satisface y permite el ascenso social es destruido por la realidad. O sea, porque la vieja lo obliga a laburar, el tipo va a laburar, pero mira lo que tiene que vivir, ¿no? Todo es humillante, todo es degradante, la comida que les dan, dónde tiene que dormir, las cosas que ve, el tema de que eh, la esposa de don Gaetano en un momento se enoja y dice, bueno, nos vamos, nos llevamos y él llevando el elástico de la cama por el centro de Buenos Aires, y pasaban las minas que a él le gustaban y que él quería, y lo veían así como de peón, llevando un coso. Y también ella marca acá algo interesante, que es la angustia de no poder aspirar a la realización del amor. Y eso se relaciona con la pobreza, con esta cosa de, y yo con esta facha, ¿cómo voy a levantar una mina, digamos, ¿no? Y se cruza con una pareja de jóvenes burgueses, o después tiene que llevar hacer ese mandado a la casa de la francesa, que aparentemente es una prostituta fina, que le da un beso, la mina, ¿no? Eh, Dice que claro que en el Bildungsroman habitualmente hay una experiencia sexual concreta, y acá no hay ninguna concreción de nada, ¿no? Hay alguna pronte en todo caso, o alguna cosa que él se imagina, eh, mirando las tapas de alguna revista, cosas así. Eh, por lo tanto, no le queda otra que la ensoñación, las ensoñaciones de tipo sexual, ¿no? Eh, Luego viene en el capítulo 3 el cuento de la escuela de mecánica de la Fuerza Aérea, con un nuevo fracaso. El capitán Márquez lo despide para favorecer a un pibe acomodado, digamos. Pero en rigor también hay una cosa concreta, y es que lo rascan un poquito, él parece que sabe un montón, pero cuando le rascan un poquito, lo hemos comentado, ¿no? Se ve que no tiene todo agarrado con alfileres, que es de lo que habla Sarlo, ¿no? Es ese saber del que no tiene una formación verdadera, saber de autodidacta, por decir así, ¿no? Lo que ella encuentra en ese tercer capítulo es unos pasajes de introspección en Astier. Y dice que esa introspección, es propia de la Bildungsroman, ¿no? En la novela de aprendizaje hay eso, porque si no hubiera esto, sería simplemente una novela de aventuras, una novela que narra una cantidad de cosas que le pasan a un pibe y nada más. No, pero él reflexiona sobre las cosas que le pasan, lo sigue pensando, y en ese sentido le parece que
que hay como una evolución en el personaje, que además claramente se verifica cuando empieza el capítulo cuarto y está laburando como corredor de papel, ¿no? Eh, y bueno, y ahí dice que el aprendizaje o la formación de este joven concluye con la traición al Rengo, ¿no? Y que esa traición está inspirada en el modelo literario de Rocambole, por supuesto. Esto ya lo estudió muy a fondo y muy bien Saíta. Dice que la traición tiene por razón no un dinero, no una recompensa, porque él rechaza ofendido la recompensa que el ingeniero le ofrece, eh, y para ella tampoco la aceptación de la sociedad, porque ella entiende que él se quiere ir de la sociedad. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Él se quiere ir de la ciudad, no de la sociedad. En el campo también la sociedad continúa. Por más que se vaya a vivir a un pueblito chiquito, hay una sociedad y en esa sociedad de pueblos pequeños, la respetabilidad, la honestidad, el buen nombre, el buen proceder son mucho más valiosos que en la ciudad donde somos anónimos, ¿no? Así que no estoy de acuerdo con lo que ella dice, ¿no? Eh, pero sí ve que hay un intento de conocerse más profundamente en ese capítulo cuarto, ¿no? Eh, y, y, con esto, con este conocimiento que lo lleva a concluir que lo mejor es ir a denunciar al Rengo, este, es como el acto final de la adolescencia, ¿no? Es el acto que da para dejar de ser un jovencito y convertirse en un hombre, ¿no? Bueno, habla de toda la maduración del personaje a lo largo de los capítulos y qué sé yo. Y después ella se detiene en esto del Silvio escritor que mencionamos antes, ¿no? Que es alguien que reflexiona sobre, desde una segunda parte de la vida, desde un segundo momento de la vida, reflexiona sobre quién fue y cómo llegó a ser quien es, ¿no? Aunque no hay ningún dato de quién es, pero es como un ejercicio que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, bueno, y así importante. No, perdón, y ahí vuelve sobre el tema de lo que mencionamos, ¿no? La picaresca española como fuente posible de este libro. Ella habla de la estructura episódica que tiene la novela. En eso hay una ligación evidente con la picaresca española. Pensemos que en el Lazarillo cada capítulo es un amo, o el último donde él es su amo, digamos, ¿no? Este, concluye acá en el final diciendo que Silvio se convirtió en un verdadero escritor, porque en el nivel de la historia sabe retratar la psique del hombre con todas sus frustraciones y angustias al estilo de Dostoyevsky, y lejos de la literatura de consumo y consuelo que devoraba en su juventud, ¿no? Eso es un poco la conclusión a la que llega Knutsman al final del artículo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Luego tenemos otro texto de Sarlo, otro más. Este texto pertenece al libro espérate porque se me fue el nombre. Escrito sobre literatura argentina, de 2007, publicado por Siglo XXI. Bueno, y es bastante breve, pero muy power, me parece a mí, ¿no? En el sentido de que son 5 páginas, pero 5 páginas abigarradas
donde casi todo lo que dice es importante, por decir así, ¿no? La idea o las ideas principales serían estas, ¿no? Por un lado, sostener que la ficción de Arlt es una crítica al moralismo y al sentimentalismo. Esto es importante, ¿no? Porque, por un lado, el sentimentalismo es pan de todos los días en 1926, por decir así, en las décadas del 20 y del 30. El sentimentalismo despreciado por Florida, naturalmente, ¿no? Pero está en las entrañas de muchos textos de Boedo, está en narradores anteriores que por ahí Boedo reconoce como precursores, como Manuel Gálvez, suponete. Por supuesto, es algo que ha sembrado en poesía Carriego y que ha asumido plenamente, a veces desde el costado más cursi, pero bueno, ha asumido plenamente la letra de tango. Y los propios Olivari y César Tiempo, en los dos libros que vimos que caen en el sentimentalismo, ¿no? Bueno, hay como una lucha contra eso, una lucha contra el moralismo, que aparece tan férreamente defendido, casi diría cristianamente defendido por los escritores de Boedo. La segunda, o sea, tomado de esta idea, la segunda conclusión a la que llega Sarlo es que Arlt vuelve amoral al folletín. Es decir, esas lecturas de Rocambole, sobre todo, de los otros héroes españoles del siglo XIX, bueno, son héroes rurales, qué sé yo, como bandidos a la manera de los bandoleros argentinos también de fin del siglo XIX. No solo pienso en Eduardo Gutiérrez, pienso en tipos reales como Mate Cocido, por ejemplo, ¿no? Hay un disco de León Gieco, ¿cómo se llama? Me parece que tiene, por ejemplo, una canción a Mate Cocido, otra canción a Bairoleto, Bandidos Rurales, creo que se llama Bandidos Rurales, ¿no? Bueno, esos bandidos rurales, casi todos, que por lo que yo recuerdo del disco, que hace 1000 años que no escucho, casi todos reales, o sea, tipos que existieron en la realidad y que dieron lugar después a literatura. Hay una literatura muy floja, de nivel flojo, digamos, basada en esta idea, y que son tipos que evidentemente fueron hijos del moreirismo, por decir así. O sea, hayan leído o no hayan leído los folletines de Gutiérrez, siguen un poco los modelos de esos gauchos malos de Gutiérrez, ¿no? Bueno, en Arlt no hay ningún tipo de lectura moral de los actos del bandido, o del bandolero, o del ladrón, ¿no? O sea, el folletín se toma como una lectura sobre la que no se abre ningún juicio desde el punto de vista del personaje, ¿no? Por otro lado, dice Sarlo que transgrede la verosimilitud. La novela transgrede la verosimilitud, y esto es muy propio del estilo de Arlt. ¿Por qué transgrede la similitud? Porque todo tiende a la hipérbole, ¿no? Todo está magnificado. Los sentimientos van más allá de lo creíble, los proyectos van más allá de lo creíble, ¿no? Basta con leer Los Siete Locos y los Lanzallamas, la cantidad de disparates que proyectan hacer, las cosas que piensan, ¿no? Y en este sentido, Sarlo encuentra algo que
es un pequeño hallazgo que es para pensarlo, pero... Y ella dice que esta hipérbole que aparece en la narrativa de Arlt se relaciona con los titulares de los diarios sensacionalistas en los que laburaba Arlt, sobre todo el diario El Mundo, ¿no? Y se relaciona entonces con la mirada del periodista que era Arlt y del tipo que estaba inmerso en ese mundo todos los días en una redacción, todos los días hay que vender el diario, todos los días hay que contar las noticias de tal manera que haya más lectores interesados, y la manera de conseguir lectores es con grandes titulares de tipo sensacionalista, ¿no? Luego dice que Arlt mezcla lo que no se había mezclado antes y que eso es lo que le da un color particular a su escritura. Y la conclusión de Sarlo es que ese bricolaje, usa esa palabra a propósito, ¿no? Ese bricolaje es su originalidad. Es es la marca de fábrica de Arlt. Aquello que hace que uno lea un texto de Arlt y rápidamente entienda, comprenda, vea que eso lo escribió Arlt y nadie más, ¿no? Entonces, bueno, para desarrollar estas ideas, dice que, bueno, además de lo que lo acabo de decir, ¿no? Que el carácter plebeyo de la literatura de Arlt desconcertó a los lectores, que establecían un corte nítido entre los géneros masivos y la literatura culta, ¿no? Ella dice que en ese sentido Arlt mezcla elementos de ambos. Ya habíamos visto algún crítico que había dicho, qué curioso que en un libro, que es un libro y no un folletín, El juguete rabioso, ¿no? El protagonista no lee libros, lee folletines, ¿no? Bueno, está eso, por supuesto. Lee folletines y lee a Baudelaire, ¿no? Digamos, las dos cosas. Y que bueno, que Arlt escribe de los dos lados del corte. O sea, Arlt no atiende a esa separación que para un escritor serio, para un escritor que pretendía hacerse una carrera, digamos, los martinfierristas, tiene que estar muy claro de qué lado está uno, si está del lado de la literatura, de la alta literatura o de la baja literatura, para usar un nombre también usado posteriormente por la crítica. Y Arlt escribe un poquito de un lado y un poquito del otro, mezcla ambos mundos, ¿no? Él escribía deseando la literatura culta con un saber que había aprendido en ella y también en la fábrica de escrituras del periodismo. Se podría decir que Arlt fue escritor porque fue periodista, dice Sarlo. Y ahí habla un poco de quiénes son los personajes de la literatura de Arlt. Y dice, no son personajes literarios, son personajes tomados de las crónicas periodísticas. Son iluminados, locos, marginales, tipos con los que el Arlt periodista trataba diariamente para sus crónicas, para hacer sus crónicas, ¿no? Y casi todos ellos pueden ser delincuentes o futuros delincuentes, y en todo caso siempre son marginales por exageración de alguna cualidad, escribe Beatriz. Tipos dudosos, ¿no? Que están ahí, en el margen. Son marginales no porque ya cayeron en la vida delictiva, sino porque están en el límite, están en la cuerda floja permanentemente.
y esto podría ser por razones de amoralidad, por razones de una enfermedad mental, porque también si estás loco, hace cualquier cosa, porque estás loco. Bueno, por distintos motivos, ¿no? Habla de los contactos de Art con la crónica policial, es decir, que el trabajo de Art con la crónica policial le habría posibilitado el conocimiento de estos individuos con estas características, y a la vez vuelve sobre algo que ya habíamos visto en el texto anterior de Sarlo, que es la lectura de los manuales técnicos, ¿no? Las técnicas, los oficios, ¿no? Ser mecánico, por ejemplo, arreglar electrodomésticos, arreglar un motor de un auto, ser plomero, no sé, ser gasista, ser electricista, oficios, no carreras, oficios. Dice, bueno, ese es el saber del pobre, pone de vuelta Sarlo, ¿no? Como ya había escrito en otro momento, ¿no? Y esos oficios, esos saberes del pobre, están excluidos de la cultura de élite. Estos saberes técnicos, dice, alimentan la ilusión arteliana del batacazo, que mencionaba Jonathan al comienzo, antes de grabar, golpe de la fortuna que convierte a un desposeído en millonario. Y entonces por eso aparece el vocabulario técnico, que en las novelas siguientes sigue apareciendo, ¿no? El conocimiento de cómo funciona un arma, cómo funciona un cañón, cómo se arma una bomba, ¿no? Son todos conocimientos que implican la necesidad del vocabulario técnico, pero también el vocabulario técnico como metáfora de otras cosas. Y ella dice que las palabras que designan piezas de máquinas o armas son materia de la escritura artleana. Nadie como él modificó la economía lexical incorporando al sistema de representación palabras que nunca habían sido utilizadas por la literatura. Y entonces da ejemplos y dice, ramalazo de aluminio, torpedo de cristal, aire de ozono. Con el vocabulario plebeyo de la técnica se construye un paisaje urbano y también a los sujetos. La conciencia apresada en cascos de acero, pasada por laminadoras, galvanizada por corrientes eléctricas, ¿no? Al escribir estas palabras, Art le hace dar un giro a la literatura argentina. Escribe desde otro lugar social, escribe con lo que en ese lugar puede conocerse. Antes de la ciencia ficción, Art arma narrativas que tienen su vocabulario, tienen el vocabulario de la ciencia ficción. No está diciendo que Art es un escritor de ciencia ficción, ¿no? Pero que usa ya ese vocabulario técnico que a nosotros nos va a sonar muchísimo tiempo después, a partir de los años 60, con las novelas de, no sé, de Nabokov, de Asimov, bueno, y posteriores, ¿no? Philip Dick, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice Beatriz Arlo que Art es un narrador extra-ordinario, ¿no? No dice extraordinario, dice extraordinario, fuera de lo ordinario, en el sentido literal de la preposición latina extra, ¿no? Y por eso el problema de su mala escritura es un falso problema para ella. Dice que no se puede ser un buen narrador y un mal escritor al mismo tiempo. Entonces, lo que dice es, si se acepta que Art narra bien, entonces no puede ser un mal escritor. A mí me gusta ese argumento, me parece que está muy bien. Y para terminar dice que fue un excéntrico porque su literatura mezcló lo que no se había mezclado antes, la novela del siglo XIX, con el folletín, con la poesía modernista, con el decadentismo francés, con la crónica de costumbres
y con la crónica roja, que es la policial, y con los saberes técnicos. Arndt manejaba más o menos todos esos discursos. Agrego uno que no sé si se lo olvidó, que es el del ocultismo. No tan evidente en el juguete, pero sí muy evidente en los Siete Locos y en los lanzallamas, ¿no? Y todavía dos párrafos finales agrega Sarlo: el escándalo de la literatura de Arndt tiene una marca social que él siempre puso en primer plano, y lo cita, dice: soy el desposeído, el que viene de afuera, el que no lee lenguas extranjeras, el que no tiene tiempo para hacer estilo, escribió en el prólogo de los lanzallamas. El producto del bricolaje es siempre excéntrico y original, porque ha sido armado con lo que se tiene a mano, reemplazando las partes ausentes con fragmentos análogos, pero no iguales. La máquina armada por bricolaje es demasiado compleja, a veces excesiva. Siempre le falta o le sobra una pieza. Arndt percibía esta inadecuación de su literatura a la, con mayúsculas, literatura. Hoy es su marca de originalidad, ¿no? Creo que son unas reflexiones muy profundas sobre toda la literatura de Arndt, aplicables también al juguete. Bueno, y ahora nos queda un último que vamos a hacer un repaso breve, pero denme un segundito, voy al toilet y vuelvo. Bien, gracias por esperarme. Se trata en este caso de un artículo del estudioso alemán Volker Jäckel, Estilo y lenguaje en las novelas de Roberto Arlt, obscenidades, extranjerismos y lunfardismos, ¿no? Bueno, yo encuentro acá muchos problemas. Lo conocí a este señor
en un congreso sobre Roberto Art, justamente en Friburgo, un tipo muy amable, divino, eh, pero ya cuando lo escuché, este artículo es la puesta por escrito de lo que él expuso en aquel congreso, que fue en 2010. El libro se publicó en 2015, muchísimo después. Eh, ya cuando lo escuché me parecía, pero habló de los últimos, de penúltimo, habló antes que yo hablé último. Y me parecía que no la veía clara, ¿no? Son cosas que, bueno, los alemanes están en general muy fascinados, todos los romanistas que caen en el mundo de Argentina, ¿no? Porque, bueno, no todos los romanistas se dedican al español, hay romanistas que se dedican al italiano, al portugués, al catalán, bueno, al rumano, pero en general les piden dos lenguas, ¿no? Muchos eligen español y francés porque entienden que es más vasto el territorio a explorar ahí, ¿no? Bueno, cuando arrancan con el español, algunos se quedan con el español de España, que es el que ellos hablan, eh, pero el que conoce la Argentina se vuelve loco con el mundo del lunfardo, con el mundo del tango, locos, locos. He conocido a muchos y muchas así, ¿no? Que luego empiezan a bailar tango y entonces vienen a la Argentina a bailar tango. Y así conocí a muchos estudiosos europeos, franceses, italianos, alemanes, una norteamericana también, que vienen a bailar tango, pero en realidad son grandes profesores en sus universidades y enseñan literatura argentina y bueno, y están locos con el lunfardo, bueno, por eso los conocí, porque muchos me contactan por esta cuestión. Este, pero desde Alemania se ve todo de una manera un poco borrosa, me parece, ¿no? Más allá de que en este caso estamos hablando de un autor que murió en 1942 y que por lo tanto nos queda lejos. Eh, bueno, básicamente, todo esto para decirles que hay tres cosas que sostiene Jaekel que para mí están equivocadas, ¿no? La primera es que el lunfardo sería la razón de la popularidad de la literatura de Roberto Art. Es muy ingenuo creer eso, ¿no? Es terriblemente ingenuo. Primero, porque Art usa lunfardo, sí. Muchísimo, no. Usa, pero no muchísimo. Fíjense que si hacen un recorrido por esta novela, van a encontrar muchos lunfardismos, no menos de 100. Ahora, casi todos están en el capítulo 4, cuando aparece el Rengo, porque es el Rengo, ese personaje, el que usa el lunfardo. Y aparecen un 20% de los lunfardismos en el capítulo 1, cuando los chicos todavía son bastante chicos y hablan con muchas palabras que ellos entienden que son palabras de los ladrones, porque la concepción del lunfardo en la época era esa, que era un lenguaje de malvivientes, del bajo fondo, por decir así, ¿no? Esto no era así. La prueba de que esto no era así es que en muchos diarios y revistas se publicaban textos en lunfardo y no había ningún tipo de vocabulario o de notas al pie que dijera tal cosa significa tal cosa, tal otra significa tal otra. Quiere decir que todo el mundo lo entendía clarísimamente, ¿no? Eh, por otra parte, si comparamos el juguete rabioso con La muerte del pibe Oscar, bueno, La muerte del pibe Oscar es una novela lunfarda, es así que es una novela lunfarda. Esta yo no diría que es una novela lunfarda, aunque se usa el lunfardismo, ¿no? Así que la popularidad de Art no viene por el lunfardo.
recordemos igual lo que ya se ha dicho aquí, y es que hubo una operación ART en la década del 50 que rescata 15 años después de la muerte de Arlt a un escritor que estaba empezando a ser olvidado. Entonces, esto de la popularidad habría que también medirlo en estos otros términos. ¿La popularidad de cuándo? Es decir, ¿cuándo decimos que Art es popular? ¿Art es popular en 1930? No, no. ¿Se leen las novelas de Art? Sí. ¿Pero qué tirada tienen las novelas de Art? Más o menos la misma tirada que las de cualquier escritor del mundo de Sur. Un Machea, ponele. Un Adolfo Bioy. Un Mujica Lainez. O sea, es un escritor raro, sí, excéntrico, no se puede asociar con estos escritores que son todos de la clase alta y que tienen contactos y que por lo tanto sus obras son mucho más, cuando sale un libro de estos tipos, aparece en la prensa, aparece en La Nación, aparece en las principales revistas, incluso en revistas que no son revistas culturales. En casi todas las revistas hay una sección libros y se hace una reseña de los libros que aparecieron esta semana. Y bueno, no pasa eso con las novelas de Art. O sea que no hay esta popularidad en vida de Art, digamos. En vida, Art es un periodista muy popular. Se leen mucho sus notas en el diario. Eso es lo que lo vuelve popular a Art. Como a Zoisa Reilly en los años 30, digamos. Ya no los libros de Zoisa, que habían vendido un montonazo en la primera década del siglo, en la década del 10 e incluso en la década del 20. En la década del 30 ya Zoisa es un periodista, un tipo de la radio y de los medios, y se lo reconoce como periodista. Arl también. En 1950 y pico, 60, Art es famoso o es popular? No. Hoy, Art es popular? No. ¿En qué sentido digo que no? En el sentido de que los adolescentes en la escuela no te piden, leamos a Roberto Art. Quiero decir, Art entró al canon, o sea, es un escritor reconocido y se lo considera uno de los más importantes escritores del siglo pasado. Muy bien, popular no diría eso, ¿no? Siguiente afirmación de Jaekel. Las comillas obedecen a que el público no entendía los lunfardismos. Falso, completamente falso. Nada que ver. Las comillas, bueno, acá hubo una discusión histórica con el tema de las comillas en las novelas de Art. Yo escribí un artículo sobre eso que se llama Art y el lunfardo, que expuse en ese congreso que les digo. Piglia ya en el año 73 escribió un trabajo hablando de las comillas y con ideas muy raras de por qué las comillas. Entonces, bueno, ideas muy raras, digo, no solo en Piglia, en todos los que hablaron de eso, desde los 70 en adelante. Piglia habló Gitrick, varios críticos. eh, una idea muy repetida fue la de decir, no, las comillas se las puso Guiraldes, ¿no? Bueno, entonces yo digo, si las comillas se las puso Guiraldes, ¿por qué no le puso comillas a todas las palabras que son lunfardismos? Porque resulta que hay un 30 y pico por ciento de las palabras en lunfardo que no tienen comillas. ¿Qué hacemos con esas? Un 30 y pico por ciento. Esperen que busco para darles
ejemplos concretos, ¿no? Claro, yo pongo ahí, equivocadamente Piglia en un legendario artículo de 1973 parece creer que únicamente Arlt encomillaba los lunfardismos. Esta práctica, aunque discontinua, era bastante corriente en esos años. Este entrecomillado de los términos lunfardos aparece tanto en novelas de autores desconocidos, Historia de Arrabal de Gálvez, como en distintos escritores populares, los poetas Dante Alighieri y Carlos de la Púa, el letrista de tango Enrique Santos Discépolo, los prosistas Félix Lima y Luis Villamayor, por citar unos pocos. La explicación es sencilla, digo yo. Cada autor quiere dejar en claro que él sabe que aquello que está poniendo entre comillas pertenece a otro registro, a un registro más popular, digamos, ¿no? Otro nivel de lengua. No puedo acordar con Ángela Di Tullio cuando sostiene que los lunfardismos entrecomillados en Art marcan un extrañamiento. No, ningún extrañamiento. En la misma línea, Gitrick escribe, hubo en Art una voluntad de exhibir estas palabras por medio de comillas como si fueran un cartel. No, no hay nada de eso, a mi juicio, pues se trata de una práctica generalizada en el periodismo y también en la literatura de la época, ¿no? Para mí eso es lo que explica el tema de las comillas. Pero además hay una cosa gravísima si uno se pone a hacer lo que hice yo, que es, bueno, comillas, aparecen entre comillas, Getra, Yuta, Cana, Gil, Grelunes, Retobabas, Escolaza, ¿no? De escolasear, Minga, Esgunfia, Cana, Cacha, Cacha de cachar, ¿no? Pero no aparecen entre comillas Rajemos, Cana, Curdelón, Mango, Matungo, Rajó, Seco, seco en el sentido de muerto, Otario, Requechar, Mandar al Brodo. Ah, pero ¿cómo? este, o sea, esto habla de la, la desprolijidad de Art. O sea, ahora entrega un manuscrito y bueno, algunas las pone entre comillas, otras no. El tipo quiere terminar la novela, no se calienta mucho, ¿no? No hay un trabajo serio de relectura, hubo una reescritura del juguete después de las opiniones que le dio Guiraldes. Él reescribió la novela y quitó partes y qué sé yo. Pero no, hay otra cuestión acá, ¿no? Que quien habla de desprolijidad, de NAR, quienes dicen, bueno, comete errores sintácticos, sí es verdad, y es por desatención, por desprolijidad, porque a él le parece que es mucho más importante lo que está diciendo que el modo en el que lo dice. Lo cual creo que es un gran error, ¿no? En el arte, la forma es el 50% y el contenido es el 50%. Porque si el contenido es el 90% y la forma es el 10%, eso ya no es arte, es un panfleto a favor de cualquier cosa, del tema que vos quieras, pero es un panfleto, es otra cosa, ¿no? Bueno, así que esto para responder a esta segunda cuestión que dice Jekyll, que las comillas obedecen a que el público no entendía los lunfardismos. Y lo tercero que dice es, Art es el primero que retrata el lenguaje de las clases bajas y marginales. Por supuesto que no, por supuesto que no. En el siglo XIX tenemos autores que hablan como hablan las clases bajas y marginales, por citar uno muy famoso, Fray Mocho, ¿no? Fray Mocho en sus diálogos en Caras y Caretas retrata el lenguaje de gente pobre, de gente conventillera, de inmigrantes, de criollos venidos del interior del país,
lo mismo hace Félix Lima, lo mismo hace Juan Francisco Palermo. Un montón de escritores retratan el lenguaje de las clases bajas y marginadas. Y Art no incluye solo el lenguaje de las clases bajas y marginadas, porque de hecho Astier no es un marginado ni un marginal. Astier es un pobre en todo caso, clase baja, sí. Pero digamos, o sea, no es que no tiene casa, no es que no tiene familia, tiene una madre, tiene una hermana, a la hermana la mandan a piano, no sé, quiero decir, eh, es una estructura de una familia. Él tiene 15 años y tiene que ir a laburar. Bueno, yo también a los 15 años fui a laburar, porque en mi casa no alcanzaba la guita. Y estoy hablándoles de 1976, ¿no? Pues mucho más cerca en el tiempo. ¿No? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No. Bueno, eso, básicamente eso. Para concluir, queda que nos centremos un poquitito en el cuento El Indigno. El cuento El Indigno, Borges lo publica, andás a ver cuándo lo escribió, pero lo publica en 1970, en un libro que a mí me parece notable, llamado El Informe de Brody, ¿no? El Informe de Brody es como el gran regreso de Borges al cuento, pero muy cambiado, muy distinto, ¿no? Como ustedes recuerdan, bueno, tenemos en la década del 40 Ficciones y El Aleph. Son los dos libros que vuelven famoso en el mundo a Borges. ¿eh? Borges no se hizo famoso en el mundo por toda su poesía, que para mí es notable. A mí me gusta mucho, es notable. No se hizo famoso en el mundo por sus libros de ensayo, entre los cuales ya hemos mencionado a los primeros aquí, y me parecen muy importantes para la época que yo estudio, década del 20, sino que se hizo famoso por esos libros en principio. Sin embargo, todavía tiene mucho para decirnos en narrativa, en cuentos, muy poquito, nada, lo que rasca del fondo del cajón con el libro El Hacedor, de 1960, y luego dos libros poderosos, que son El Informe de Brody en 1970 y El Libro de Arena, 1975. Dos libros muy importantes para mí dentro de la producción de Borges. Empieza concretamente acá, pero es una práctica de Borges bastante antigua, hay que leer los prólogos de los libros de Borges. Hay que leerlos, ¿eh? Yo les recomiendo, y especialmente este prólogo del Informe de Brody. Está escribiéndolo un tipo que tiene 69 años, que dice, bueno, ya no me queda mucho a mí, ya escribí lo que tenía que escribir, más o menos, ya está, ya lo escribí. Habla de muy diferentes cosas en este prólogo, son cuatro páginas, ¿no? Si quieren lo leo, si no les parece mal. Dice, los últimos relatos de Kipling fueron no menos laberínticos y angustiosos que los de Kafka o los de James, a los que sin duda superan. Pero en 1885, en Lahore, había emprendido una serie de cuentos breves, escritos de manera directa, que reuniría en 1890. No pocos de ellos son lacónicas obras maestras. Alguna vez pensé que lo que ha concebido y ejecutado un muchacho genial puede ser imitado sin inmodestia por un hombre en los lindes de la vejez que conoce el oficio. Está hablando de él, ¿no? El fruto de esa reflexión es este volumen que mis lectores juzgarán. Entonces, lo primero que está diciendo es que, bueno, yo estoy haciendo lo mismo que hizo Kipling. En la vejez, escribo una serie de cuentos breves escritos de manera directa.
qué es lo que no eran, casi en su totalidad, los cuentos de esos dos libros canónicos ya que lo habían vuelto famoso, ¿no? He intentado, no sé con qué fortuna, la redacción de cuentos directos. No me atrevo a afirmar que son sencillos. No hay en la tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. Solo quiero aclarar que no soy ni he sido jamás lo que antes se llamaba un fabulista o un predicador de parábolas y ahora un escritor comprometido. No aspiro a ser Esopo. Mis cuentos, como los de las mil y una noches, quieren distraer o conmover y no persuadir. Este propósito no quiere decir que me encierre, según la imagen salomónica, en una torre de marfil. Mis convicciones en materia política son harto conocidas. Me he afiliado al Partido Conservador, lo cual es una forma de escepticismo, y nadie me ha tildado de comunista, de nacionalista, de antisemita, de partidario de hormiga negra o de rosas. Se está desdiciendo del joven Borges que había escrito cosas donde hablaba a favor de rosas, ¿no? Creo que con el tiempo mereceremos que no haya gobiernos. No he disimulado nunca mis opiniones, ni siquiera en los años arduos, pero no he permitido que interfirieran en mi obra literaria, salvo cuando me urgió la exaltación de la Guerra de los 6 días. Está hablando de la guerra entre los palestinos e Israel en 1967, ¿no? Y agrega, yo lo tengo subrayado esto, el ejercicio de las letras es misterioso. Lo que opinamos es efímero, y opto por la tesis platónica de la musa y no por la de Poe, que razonó o fingió razonar que la escritura de un poema es una operación de la inteligencia. Está hablando de ese libro, ese texto maravilloso de Poe llamado El Cuervo, ¿no? Que es un arte poética. Dice, no deja de admirarme que los clásicos profesaran una tesis romántica y un poeta romántico una tesis clásica. Eso dice de Poe, ¿no? Fuera del texto que da nombre a este libro y que manifiestamente procede del último viaje emprendido por Lemuel Gulliver, mis cuentos son realistas, para usar la nomenclatura hoy en boga. Observan, creo, todas las convenciones del género, no menos convencional que los otros y del cual pronto nos cansaremos o ya estamos cansados. Abundan en la requerida invención de hechos circunstanciales, de los que hay ejemplos espléndidos en la balada anglosajona de Maldon, que data del siglo X, y en las ulteriores sagas de Islandia. Dos relatos, no diré cuáles, admiten una misma clave fantástica. El curioso lector advertirá ciertas afinidades íntimas. Unos pocos argumentos me han hostigado a lo largo del tiempo. Soy decididamente monótono. Debo a un sueño de Hugo Rodríguez Moroni la trama general de la historia titulada El Evangelio según Marcos, la mejor de la serie. Temo haberla maleado con los cambios que mi imaginación o mi razón juzgaron convenientes. Por lo demás, la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Mirá eso, ¿no? Un sueño dirigido. Espectacular. He renunciado a las sorpresas de un estilo barroco, también a las que quiere deparar un final imprevisto, golpe contra Cortázar. He preferido, en suma, la preparación de una expectativa o la de un asombro. Durante muchos años creí que me sería dado alcanzar una buena página mediante variaciones y novedades. Ahora, cumplidos los 70, creo haber encontrado mi voz. Las modificaciones verbales no estropearán ni mejorarán lo que dicto, salvo cuando éstas pueden aligerar una oración pesada o mitigar un énfasis.
Cada lenguaje es una tradición, cada palabra un símbolo compartido. Es baladí lo que un innovador es capaz de alterar. Recordemos la obra espléndida, pero no pocas veces ilegible, de un Mallarmé, de un Joyce. Es verosímil que estas razonables razones, sean un fruto de la fatiga. La ya avanzada edad me ha enseñado la resignación de ser Borges. Y acá viene lo que a mí me interesa. Imparcialmente me tienen sin cuidado el diccionario de la Real Academia, dont chaque édition fait regretter la précédente, cuya cada edición hace regresar la anterior, según el melancólico dictamen de Paul Groussac, y los gravosos diccionarios de argentinismos. Todos, los de este y los del otro lado del mar, propenden a acentuar las diferencias y a desintegrar el idioma. Recuerdo a este propósito que a Roberto Arlt le echaron en cara su desconocimiento del lunfardo y que replicó: me he criado en Villaluro, entre gente pobre y maleos, y realmente no he tenido tiempo de estudiar esas cosas. El lunfardo, de hecho, es una broma literaria inventada por saineteros y por compositores de tangos, y los orilleros lo ignoran, salvo cuando los discos del fonógrafo los han adoctrinado. Bueno, y sigue un poco hablando más de los cuentos y termina. Bueno, esto que dice Borges es absolutamente mentira, todo, ¿no? O sea, es mentira que a Art le preguntaron eso y que él contestó eso. Y es mentira, por supuesto, que el lunfardo es una broma literaria inventada por los saineteros, porque los saineteros empezaron a escribir fuerte alrededor de 1910 y hay testimonios de usos del lunfardo desde 1870, 40 años antes. Puede ser que alguna palabra no muy conocida del lunfardo aparezca en la letra de un tango y que la gente al escuchar ese tango haya recuperado, entre comillas, digo, esa palabra y la haya empezado a usar. Con alguna palabra puede ser que haya pasado, pero no con el lunfardo entero, ¿no? Ahora, Borges habla de Arlt en su obra 3 veces. 2 veces en El tamaño de mi esperanza, libro que en 1970, cuando sale el informe de Brody, no había sido nunca reeditado, ¿no? Y que por lo tanto Borges daba por sentado que nadie lo iba a conocer nunca. En El tamaño de mi esperanza, ¿no?, que nosotros sí recorrimos en los 3 artículos que a mí me interesaba recorrer, él habla de Art dice, hay escritores que hablan de la ciudad con el lenguaje de la ciudad, y habla de las Reason, Arlt, ¿no? Son los mejores, dice. ¿Qué conocía él de Arlt? Bueno, las páginas del Rengo publicadas en Proa, las páginas tituladas El Rengo, estaban escritas con bastante lunfardo. En esas páginas que se publican en Proa no aparece la traición al Rengo. Es la presentación del personaje. Si ustedes podrían comparar ese texto de Proa, que yo podría compartir ahora mismo para que lo recuerden. Denme un segundito, ¿eh? Tenía abierta la revista, pero no el texto del Rengo, como un salame. Este texto, digo, ¿no?
ven que dice capítulo de la novela Vida Puerca, que aparecerá próximamente, ¿no? Bueno, a veces cuando terminaba temprano mi recorrido, dice el Astier, que ya era corredor de papel, y quedaba en mi camino, iba a echar un parrafito con el cuidador de carros de la Feria de Flores. Esta era como otras tantas, bueno, describe la feria, bla, 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 y el rengo, ¿no? Entrando preguntaba en el primer puesto, ¿el rengo? Con las manos apoyadas en la cadera, inflado el delantal sucio sobre el vientre, los feriantes gritaban con voces gangosas o chillonas, Rengo, vení, lo escribe con B larga, ¿no? Rengo, y porque le estimaban, al llamarle se reían con gruesas carcajadas, bueno, bueno, y viene el rengo, y habla con el rengo, y ahí empiezan a aparecer palabras en lunfardo, ¿no? Esto es lo que Borges conocía de Arlt, digamos. Que leyó el libro de Arlt es evidente que sí. Estaba propiciado por Guiraldes, Guiraldes era su socio en proa, evidente que lo leyó. O sea que la traición al rengo está en la cabeza de Arlt. De Borges, digo. Vuelve a escribir Borges sobre Arlt en el prólogo del informe de Brody de 1970, donde aparece incluido el cuento El Indigno. Pero lo hace diciendo que inventando una anécdota falsa, digamos, diciendo que en realidad Arlt no conocía el lunfardo, ¿no? Sobre esto, en mi libro Lunfardo, dedico como 3 páginas al asunto y hago un listado de los lunfardismos que usa Arlt en Los Siete Locos, por ejemplo, tomo Los Siete Locos, ¿no? Son como 100 y pico de lunfardismo. ¿Cómo no va a conocer el lunfardo, no? Es obvio. Ahora, ese es un dato. El otro dato es el indigno. El indigno recuerda muchísimo el tema del rengo, desde otra mirada, desde la mirada de Borges, por supuesto, que presenta a la figura que va a ser traicionada, a Francisco Ferrari, como un compadre, como un malevo, ¿no? El jefe de una barrita, de una barra, que, bueno, se reúnen, no se sabe bien, pero bueno, después el protagonista, Fishman, se va enterando de que en realidad son chorros, ¿no? Y quieren robar una fábrica y qué sé yo. O sea que ahí hay otra cosa que se escapa, por supuesto, de lo que sería el personaje del Rengo. El Rengo sí es un margineta con todas las de la ley, digamos. Es mucho más que un compadre, es un pícaro. Es un pícaro, pero es un pícaro viejo o maduro, digamos, ¿no? Pero que vive de lo que le regalan en la feria, que, viste, que trata de no laburar, que trata de que le gusta emborracharse. O sea, no un tipo que le interesa parecer como malevo, como, o sea, los gestos que tiene Ferrari de que entra, esto recuerda mucho los preludios, los pretextos o escrituras previas de Hombre de la Esquina Rosada y los compadres de las milongas de Para las 6 cuerdas, ¿no? De 1965. Muy del personaje de Borges. Entra un tipo al bar Almacén, en Villa Crespo, en la avenida Triunvirato, y Francisco Ferrari le dice, el pibe va a comprar yerba, y lo escucha que le dice al que entró, uno que usa melena, era la marca de ser un compadrito, ¿no? Melena y bigotazos, ¿no? Y le dice, mire, no ande por acá porque hay gente muy poco respetuosa que le pueden hacer pasar un mal momento. Y entonces el otro lo saluda con el sombrero y se la toma. ¿Ah? Y luego la defensa de cuando va el pibe, Fishbane, con la mamá y con la tía,
y una barrita dice, déjalas pasar, carne vieja, una cosa así, y Ferrari va y los encara a los pendejos, y los tipos, pibes se van, ¿no? Los llama muchachones, muchachones, una palabra que usaba mucho mi mamá, ¿no? O sea, unos pibes reunidos en la esquina, así, que están chupando, o que están, no se sabe qué están haciendo ahí, ¿viste? Esos muchachones, la barrita de tal calle, la barrita de tal esquina. Eso en el Palermo de mi infancia existía, ¿no? La barrita de la calle Voltaire, la barrita de Dorrego, existía, ¿no? Yo tenía 10, 11, 12 años y los pibes de la barrita tenían 15, 16. Les teníamos miedo nosotros, ¿no? Pendejos de la primaria les teníamos miedo. Usa esa palabra, ¿no? Bueno, todo esto hace que el pibe entre en una gramática de la admiración por Ferrari, ¿no? Hasta que, bueno, llega el momento en el que, sin ningún tipo de remordimiento, porque el personaje lo dice, el narrador lo dice ahí en el cuento, vieron cómo es la estructura del cuento. Hay un narrador que es Borges, un Borges, no el Borges escritor, no el Borges autor, un Borges narrador, que dice que siempre iba a la librería de Buenos Aires, pero que ahora pasó y hay una casa de antigüedades y que le cuentan que Fishbein, el dueño, murió, ¿no? Bueno, inmediatamente dice, bueno, yo lo visitaba, y empieza un diálogo entre Borges y Fishbein, hasta que Fishbein le dice, le voy a contar algo que nunca le conté a nadie, ni mi esposa Ana lo sabe, bla, bla. Y el resto de la narración es Fishbein. O sea, el guión de ese último diálogo en el que Fishbein promete que le va a contar algo, no se cierra nunca, no cambia, no vuelve a cambiar, no vuelve a aparecer el Borges viejo. Termina el cuento. Bueno, y hay un dato en el cuento que a mí me hace pensar mucho en el tema de la influencia de Art y del juguete rabioso, que es el nombre del policía que le toma la denuncia, ¿no? El apellido del policía, ¿no? No sé, se llamaba, no me acuerdo, se llamaba Ealt o Alt. Bueno, arrésteme sargento y póngame cadenas, ¿no? La confesión de partes, relevo de pruebas. O lo traicionó el inconsciente, o Borges pícaramente quiso dar la señal evidente de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero repito, otra señal evidente es que se hable de arte en el prólogo del libro, ¿no? Quiere decir que lo tenía muy presente, lo había leído hacía 50 años, 40 años, y lo seguía teniendo presente, ¿no? Bueno, no sé qué les parece a ustedes esto que estoy diciendo y si están de acuerdo, si quieren agregar otras lecturas, otras cosas que hayan descubierto del cuento. Sí, yo lo que dijiste recién fue lo que me llamó la atención, el nombre del policía, para mí es la marca que deja ahí al descubierto que la influencia. Uh-huh. Y bueno, sí, el tema de la traición en sí es tal cual, o sea, remite directamente al juguete rabioso para mí. Pero después no sé qué más se me ocurre para aportar, pero sí, es interesante como homenaje. No sé si llamarlo homenaje, pero me parece que sí, es como un homenaje. Podría ser, sí, sí, podría ser. Porque en el pensamiento de Borges se supone que lo deja bien parado a Art, diciendo yo no sé nada de esas cosas porque no tuve tiempo de estudiar esas cosas porque yo vivía en un barrio de marginales y de gente pobre, lo cual es ridículo porque efectivamente esa es la gente que usaba el lunfardo en el origen, ¿no? Es ridículo que te digan no conozco nada de eso, vamos.
querido. Es que no sé si quizás no está diciendo, o sea, está como tomando la palabra de Art para decir, claro, él no estudió el lunfardo, sino que lo vivió el lunfardo, una cosa así, no sé. No, pero él dice, no tuve tiempo de estudiar esas cosas, Claro. como si fuera algo no natural, no algo que surgió en el habla de Buenos Aires de manera natural y espontánea, sino como una cosa que metieron algunos saineteros, algunos escritores, algunos letristas de tango, ¿no? Esa idea que Borges quiso hacer perdurar y que lo siguió diciendo en sus reportajes en la radio a comienzos de los 80, con Carrizo, en conversaciones con otros. Hay varios libros de conversaciones con Borges que son maravillosos de leer, absolutamente maravillosos de leer, donde vuelve de vez en cuando, el lunfardo, no sé qué, ¿no? En uno dice, bueno, es un invento de. El lunfardo es un invento. ¿Cómo es un invento? Le dice Carrizo. Sí, es un invento de Gobelo. Gobelo es el gran creador de la Academia Porteña del Lunfardo, el que sacó un montón de diccionarios del lunfardo y el que inventó el estudio del lunfardo, ¿no? Es un invento de Gobelo y de Bacareza. Bacareza fue el sainetero más importante de la década del 20 y del 30. Eh, Llega a decir cosas así. Y una que no se sabe mucho, que a mí me contó Gobelo, que se lo contó la protagonista de la anécdota. No sé si lo dije acá, creo que no, espero no estar repitiéndome, pero si me repito, disculpen, o córtenme y digan, che, ya lo dijiste, bueno. Este, Borges va en determinado momento a recorrer Estados Unidos dando conferencias en las universidades, por lo cual le pagan mucha guita. Llega a la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y el decano de la Facultad de Humanidades le dice, mire, antes de subir al estrado para la conferencia, le quiero presentar a una profesora, porque a usted le va a interesar conocerla. No me diga, sí, sí, es la profesora Beatriz Varela, cubana, que trabaja con nosotros. Ah, muy bien, sí, sí. Dice, mire, la profesora Varela, llega Varela, ¿no? Esto se lo contó Varela a Govelo. La profesora Varela es cubana, pero es miembro de una academia argentina. Entonces Borges interesadamente la espeta y le dice, dígame, profesora, ¿de qué academia? Y la tipa le dice con mucho orgullo, de la Academia Porteña del Lunfardo. Ah, bueno, y dice, el lunfardo no existe, pero yo la felicito igual, y le da la mano, ¿no? El lunfardo no existe, ¿no? Esa cosa militante pelotuda de negar una cosa que, bueno, en fin, fue una postura, pero bueno, eso era también el Borges público, ¿no? El Borges que se relacionaba con la gente y que en cada ocasión que podía tiraba una bomba de esas. Y Yo bueno, no sé si eran posturas igual, perdón, para mí no eran posturas, para mí eran rebusques mentales que se hacía él justamente para ser un renegado en ciertos puntos, en ciertas bueno, cuestiones. Aparte Borges iba a ser un gran escritor que supo manejar la literatura, pero la filosofía, no sé, ¿qué? que no sé si era un filósofo, para mí fue un gran escritor, No, pero hay, no, no. pero hay escritores que manejan la filosofía, o sea, que se hunden, incluso, no sé, filósofos mismos que manejan la poética increíblemente y que es indisoluble una cosa de la otra, pero había contenidos que manejaba Borges que los hacía justamente desde este juego entre justamente lo que él llama realismo, que en realidad eran todos inventos de su cabeza, ¿no? Y que en No, no, está definitiva es lo bien, que es importante de él, ¿no? está bien, sí. Igual yo descreo un poco de esto que estás diciendo con tanta seguridad, y es que haya muchos escritores que manejan filosofía. Dame 3 ejemplos de eso. Tal vez más al revés. Por ejemplo, yo pienso en Foucault, pienso en Derrida, pienso, bueno, ¿no? El postestructuralismo para mí eran más literarios
y no dejaron de ser filósofos, ¿no? Porque los retomamos como filósofos, pero para mí son poetas, por ejemplo. Ajá, bien. Sí, a mí me cuesta leerlos como Barthes poetas. también. No, Barthes es otra cosa, porque Barthes era un profesor de literatura. Claro, sí, bueno, son ¿No? diferentes asignaturas. Quiero decir, los ensayos de Barthes son maravillosos de leer porque el tipo era un amoroso, era no sé cómo decirlo. Pero sí, bueno, no sé, yo no podría leer a Foucault o a Derrida como escritores. No, puedo reconocerles eh, momentos geniales en la prosa y hallazgos geniales, Claro. pero sí, no los veo como, bueno, no importa. No importa. No, pensé que me ibas a nombrar algún novelista o algún Sí, cuentista. bueno, también tendría que pensarlos, o sea, lo que pasa es que yo soy más aunque estudié letras, leí más otras cosas, capaz que mucha literatura, de eso me estoy adentrando ahora, más que Ajá, nada, bien, pero, pero bueno, bien. pero los que leí, qué sé yo, siento que quizás hay otros con problemas existenciales o mundos, no sé, por el otro día me estoy yendo en el tiempo, ¿no? Para atrás, pero leía a Voltaire, por ejemplo, y bueno, son mundos filosóficos increíbles lo que hacen Ah, a través sí, de sus historias literarias, ¿no? Bueno, yo creo que a eso Borges lo inventa, no trabaja sobre el mundo como sobre el mundo que realmente hay, ¿no? Como que él lo inventa, como esto que se hace, esta idea que se hace del lunfardo, lo inventa a propósito esto de no, el lunfardo no existe, a eso voy, ¿no? Como que ujú. eso me da la sensación, como que son ideas De hecho, que no en sé si el cree él en eso. hay otra cosa que podemos usar como nexo entre el prólogo que leímos del informe y el indigno, ¿no? Cuando el segundo policía, Alt, le dice, mirá que tenés que tener cuidado ahora, porque a los batintines se la cobran cara. Batintín, usando la palabra batintín, ¿no? Y el siguiente párrafo, escrito por Fishbein, ¿no? Narrando su historia, es, eh, es increíble cómo les gusta usar el lunfardo a los policías. Se divierten como chicos de cuarto grado. Con un desprecio así terrible, ¿no? Pero es que la palabra batistín es la forma más habitual en aquella época, ¿no? Este, la usaba todo el mundo, no la usaba solamente la policía, ¿no? Bueno, pero otro nexo, digamos, con el prólogo, con la alusión al lunfardo en el prólogo, me parece que está todo muy relacionado, ¿no? Bueno, no les voy a preguntar todavía si les gustó el seminario, vamos a preguntarlo eso la clase que viene, después de hablar un poco de lo que han pensado como trabajos posibles, si pueden, tráiganme, que me puedan mostrar alguna bibliografía, o bien si es bibliografía que se bajaron por internet, que la puedan compartir por acá, o bien si en Meet se puede compartir, no hay que dar permisos, no es que solo yo puedo compartir, ustedes también pueden. Y, Olio, me encontré este libro, me lo muestran, qué sé yo, para que veamos a ver por dónde podrían ir. Y luego de eso, esperemos que Yara pueda conectarse la que viene, les voy a pedir una pequeña evaluación del seminario. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué estuvo mal? Bueno, si se puede mejorar algo, eso les voy a quedar agradecido. Bueno, ¿alguna palabra final, Jonathan? No, creo que no. Que después, o sea, me pondré a buscar y bueno, no, lo que queda por hacer me parece que la dejamos para la próxima, que va a ser más justamente para ir produciendo Bien, el perfecto, trabajo. Sí, sí. perfecto. Bueno, ¿cómo andan con las otras materias?
están matados, ¿no? Explotados. Ay, la verdad que sí, bueno, yo no aguanto más. Realmente fueron 4 cuatrimestres, digo, los del año pasado y estos dos, Sí, este último fue el peor. Se mezcló, a mí al menos me generó como una cierta inconsistencia emocional ya, o sea, ah, no, mucha carga, ya no me sí, da el cerebro, siento que me angustio porque ya no me da, fue un esfuerzo como todos, ¿no? Pero sí, muy grande por conseguir un objetivo y aprovechar también la posibilidad de hacer las materias de forma virtual, pero bueno, ah, ya quiero volver, no, nunca fui a la lista todavía, quiero ir presencialmente porque ya no, esta forma ya es demasiado para tantas materias y sí, obvio, obvio. Pero pensá en esto, nena. 9 de noviembre, ¿no? Es hoy, 9 de noviembre. Nada, 2 semanas y media. Vamos, vamos. 10 trabajos para entregar en el medio. Bueno, bueno, está bien, Pero está bueno, bien. se puede, pero bueno, es cerrar Es- los ojos, pero, hacer pero fuerza y sí, o sea, lo que hay que hacer llegados a este punto es abrí los ojos y mirá, porque ahí del otro lado, ahora estás en el medio del río, pero se ve la costa, está ahí, falta nada, tenés que nadar un poquito más. Vamos, hay que verlo de esa manera, gracias. Sí. ¿eh? Ujú. Bueno, muy rico todo, les mando un abrazo, les deseo una buena semana, suerte con esos trabajos y la semana que viene relajados, digamos, si pueden hacer algo en vista hasta al trabajo próximo, bárbaro, y si no, bueno, conversamos un rato, vemos por dónde pueden ir, qué cosas se me puede ocurrir a mí, de lo que ustedes quieran. Lo No sé, podemos entregar o sea, como si sería como la fecha, yo tengo planeado entregarlo como en la fecha de diciembre de final, ¿eso puede ser? pero sí, o en marzo, o cuando quieran. No tiene que ser en fecha de final, ¿eh? Ah, Las monografías, se las monografías de entregan. seminario las pueden entregar en cualquier momento. Ah, bien, No me perfecto. la mandes el 2 de enero, No, ¿no? no. Pero digo, en cualquier momento del año, porque a mí me llega la monografía, la corrijo, y la vez siguiente que voy a la LICEA, voy al departamento de alumnos, completo el acta, pongo la nota y ya acabó. No tiene que Ah, ser en bien, fecha de examen, ¿eh? no sabía, Así listo. que si es por eso, no se aturdan, no tiene que ser en diciembre. Yo, porque como vienen enganchados, por ahí les conviene para diciembre y ya terminarlo, aprobarlo y listo. Eh, por otra parte, bueno, les cuento, me estoy extendiendo demasiado, pero voy a parar de grabar.